Una velada imperdible, cargada de energía. Vamos directamente a presentar a los luchadores. Del lado derecho se encuentra un peso pesado de la industria, defensor y totalmente convencido de las ventajas de la corriente continua, oriundo de Ohio, Thomas Alva Edison. Y en esta esquina tenemos al superdotado joven prodigio que lo mueven sus ganas de crear un mundo mejor, originario de Croacia, sosteniendo que la corriente alterna es superior, Nikola Tesla. Vos que estás del otro lado de la pantalla, estás por presenciar la pelea del siglo. Hagan sus apuestas. Me informan desde producción que el gran favorito es Thomas Edison, pero todo puede pasar esta noche. Y ahora sí, ya los dos rivales se encuentran listos para comenzar la pelea. Damos inicio al gran enfrentamiento. En ese momento el sistema de Alba se veía atareado por no poder satisfacer la demanda de energía. Primer golpe de Tesla. Pero esto es tan solo el comienzo. Tesla abre su laboratorio cerca de los de Edison, izquierda, derecha para Nikola. Pero existía un gran desafío. La corriente alterna era letalmente mortal. Primer golpe conectado por Edison. Pero su rival tuvo la idea de crear unos transformadores que redujeron el voltaje. Nikola logra cubrirse de los golpes de Edison. Final del primer round. Hasta ahora podemos observar una pelea bastante pareja, con una leve ventaja para la corriente continua de Edison. Los contrincantes no son desconocidos el uno del otro, incluso uno de ellos trabajó para su compañía, pero la vida da vueltas y terminaron siendo rivales. Tesla se encontraba en la compañía de Edison en París y allí conoció a un colaborador y amigo de Thomas, que quedó totalmente sorprendido con el joven Tesla y no dudó en escribir una carta en la cual lo recomendaba, que decía lo siguiente: Amigo Edison, solo conozco a dos personas que merecen llamarse genio. Una es usted, la otra es el joven que porta esta carta. Tesla viajó hacia Nueva York con centavos en sus bolsillos y se dirigió al encuentro con Edison. Esa carta que lo llevaría a poder demostrar sus conocimientos y habilidades ante este reconocido inventor. Inmediatamente le designó una difícil tarea. Pudo cumplir con la tarea asignada impresionando a su nuevo jefe e intentó presentarle los planos de su generador alterno, pero él no le dio oportunidad. Estaba totalmente convencido de que no existía otra opción mejor que la corriente continua y le dijo que si quería impresionarlo debía mejorar el sistema de la compañía y a cambio obtendría un premio de $50.000, una verdadera fortuna para la época. Tesla le siguió la corriente y tomó el desafío de una manera muy determinada. Tesla cumplió con su parte del trato, presentándole una novedosa solución. Cuando se mencionó el tema del dinero, Thomas hizo una leve sonrisa, diciendo que todo había sido una broma, que él no entendía el sentido de humor americano. Este comportamiento roedor de parte de Edison hizo cambiar rotundamente la imagen que tenía sobre él y entender que sus expectativas no iban a poder ser posibles. Decidió trabajar probando que Thomas estaba equivocado. Pero Tesla ahora es un desempleado intentando ganarse la vida y además queriendo probar que sus ideas sobre la energía son muchísimo más efectivas. Yo creo que este tipo de situaciones son las que hacen grande a un luchador, esas ganas de seguir adelante, de luchar por sus convicciones, pase lo que pase. Al no tener perspectivas de un buen trabajo, tuvo que verse en la obligación de cavar zanjas para la instalación de cables subterráneos, para nada más y nada menos que para la compañía de su rival. Haciendo sus labores, comentaba una y otra vez las desventajas del sistema y afirmando que el suyo era muchísimo más eficiente. Uno de sus encargados lo escucha y lo invita a conocer a unos inversores que podrían estar interesados en financiar sus ideas. Esta es una gran oportunidad, pero él sabía que simplemente explicarles no sería suficiente. Debía mostrarle su funcionamiento. Sabiendo que una imagen vale más de 1000 palabras, la demostración es un éxito y Tesla puede contar con sus añorados fondos para llevar a cabo sus proyectos. Está listo para hacer todo lo posible para desterrar a la corriente continua. Inicio del segundo round. Thomas está totalmente convencido
convencido de que va a ser el ganador, realizando experimentos mortales con animales, mostrando lo terrible que es la corriente alterna. Este es un golpe certero de Edison que casi noquea a Nikola. Decidido a terminar la pelea cuanto antes, contraataca con todo su poder, pero lo salva la campana. Señoras y señores, estamos ante la presencia de un combate histórico y vamos a escuchar la opinión de uno de los mejores físicos de la historia, Albert Einstein. Opina sobre Nikola. Como pionero de éxito en el campo de las corrientes de alta frecuencia, le felicito por el gran éxito de su trabajo. Muchas gracias por sus declaraciones, Albert. El señor Joseph Wilson Swan, uno de los inventores de la bombilla, opina sobre Thomas Edison. La verdad es que no puedo emitir palabras al respecto. Mis abogados están haciendo lo posible para que se haga justicia. Solamente espero que sea una pelea limpia. Inicio del tercer round. Edison quiere terminar esto lo antes posible y necesita ir más allá de los crueles experimentos con animales. Ahora, miles de voltios pasarán por el cuerpo de William Kembler, condenado a la silla eléctrica, pero la muerte no es instantánea, mostrando un horrible espectáculo. Esa era su idea, que fueran testigos de todo el drama, haciendo entender que esto mismo le podría ocurrir a personas inocentes. Este combo de golpes hace caer a Tesla en el cuadrilátero y el árbitro comienza la cuenta para Tesla. Parece que es el fin, pero no. Comenzó a levantarse. Está nuevamente de pie, de una manera heroica. Pudo recuperarse nuevamente. Qué round más apasionante. Fue todo para Edison, pero vimos que Tesla sacó una fuerza de no sabemos dónde, una energía misteriosa que lo hizo ponerse de pie nuevamente. Interrumpo un momento para explicarles rápidamente a la audiencia de cómo funciona la corriente continua. Por ejemplo, tenemos la batería de un auto y las luces. La corriente comienza a circular desde el borne negativo al positivo, pasando por la lámpara y encendiendo el filamento. Esta corriente circula de forma continua, por eso el nombre. Inicio del cuarto round. Ahora Tesla necesita una victoria pública para poder derrotar a su rival, que está varios puntos arriba. Llegaría un evento clave, la Exposición Mundial de Chicago de 1893. Debían iluminar la feria y la compañía encargada de la licitación tendría una enorme propaganda a nivel global. Westinghouse, socio de Tesla, presentó su propuesta y por su parte la compañía de Thomas Edison hizo lo mismo. La iluminación de la feria fue adjudicada para Tesla, que hizo una propuesta de la mitad del costo que la de su rival. Duro golpe que deja en el piso a Thomas y empieza la cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Está poniendo de pie. El árbitro decide que la pelea continúa. Final del cuarto round. Increíble, señoras y señores. Al principio de la pelea era muy difícil predecir que esto sucedería. Parecía que era una victoria sin demás complicaciones para Edison. Pero así es el boxeo. Todo puede suceder en este cardíaco encuentro. Tengo unos segundos para darles la explicación de la corriente alterna. En el momento en el que encendemos la luz de nuestros hogares, la corriente empieza a circular de fase a neutro y de neutro a fase, unas 50 o 60 veces por segundo, dependiendo de dónde nos encontremos. Y en resumidas palabras, así funciona la corriente alterna. Damos inicio a lo que probablemente podría ser el round decisivo, el quinto. Existe el proyecto de aprovechar la energía del infinito caudal de las cataratas del Niágara. Edison tiene un encuentro con su junta para estudiar el plan para imponer sus generadores en las movidas agua. Nikola Tesla ataca con todo. La junta había negociado a sus espaldas, dejando de lado a Thomas. Nuevamente en el piso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Parece que va a ganar Tesla. 1. Sí, tenemos un nuevo campeón mundial. Frente a todo pronóstico, ganó la corriente alterna. ¿Quién hubiera pensado que un joven inmigrante que llegó con unos centavos en sus bolsillos
autos, podría ganarle la batalla a uno de los más grandes inventores de la historia. Es un momento de gloria para Tesla. Hasta el día de hoy es la corriente más utilizada, un antes y un después de su implementación, que es una parte fundamental para nuestro día a día. Pero pese a ganar la pelea Tesla, para mantener el negocio de su socio a flote y soportar su visión de la corriente eléctrica, decide romper el contrato de millones de dólares, un movimiento que le costó su fortuna personal. Tesla vivirá una vida complicada, pasando sus últimos años en un hotel, dejando este mundo en la pobreza. En cambio, su rival Thomas Edison lograría más de 1000 patentes a lo largo de su vida, más que ningún otro inventor, pero perdiendo su más importante pelea de la que hoy fuimos testigos contra Nikola Tesla. Fue su peor derrota, la más amarga de su carrera. Espero que hayan disfrutado de esta velada. Si les gustó, los invito a suscribirse a Según Guille para no perderse una nueva entrega. Y nos vemos la próxima.